Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yeyo. Y en esta ocasión, en este video, voy a hablar de un tema fundamental en el estudio del derecho, que cabe mencionar que, entre paréntesis, en la Facultad de Derecho de la UNAM, que es donde yo estudio derecho, es de las materias más reprobadas en toda la carrera. Y ese tema precisamente, o la materia de las más reprobadas, es obligaciones. Y en este video precisamente les voy a dar una pequeña introducción a lo que son las obligaciones. Yo sé que esa palabra de obligación, obligaciones, es usada en la vida coloquial para muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, cuando sus papás les dicen, es que es tu obligación, o no sé, por ejemplo, que te preguntan, ¿no? A ver, ¿de quién es obligación, mía o tuya, no? Pero vamos a ver qué es una obligación ya en término jurídico, qué son las obligaciones en el sentido jurídico y por qué tanta gente la reprueba y por qué es tan importante para el derecho. Así que vamos a ver qué es una obligación, pero insisto en términos jurídicos. Dejemos de lado un poquito lo filosófico, el regaño de los papás, etcétera. Vamos a empezar por ver que hay distintas definiciones de obligación. Hagan de cuenta que la obligación es como la historia o es como el arte. Depende de la perspectiva desde que la cual uno se la mire. Por ejemplo, no es lo mismo el arte desde mi perspectiva que desde la perspectiva de ustedes. A lo mejor yo veo un balde de agua y digo eso es arte y a lo mejor alguien me dice estás loco. O por ejemplo la historia, habrá quienes piensen que a lo mejor, no sé, a lo mejor habrá quien piensa que Porfirio Díaz era un gran personaje, un héroe, y habrá otros que piensan que es un villano. Pues la obligación también al momento de definirla depende de la perspectiva. Para explicar un poquito lo que es la obligación, voy a retomar un ejercicio que yo hacía cuando explicaba este tema, o cuando me preguntaban sobre él cuando yo iba en tercer semestre. Entonces voy a dibujar un diagrama, porque para mí es más fácil, o bueno, yo creo que es más fácil entender estas definiciones a partir de esto. La primera definición de obligación parte de la idea de definir a la obligación como un vínculo jurídico. Es decir, la primera definición nos dice que una obligación es un vínculo jurídico, es algo que une a dos sujetos de derecho. Es decir, primera definición, la obligación es un vínculo jurídico, es una relación jurídica que une a dos sujetos de derecho. Punto. Digamos que la primera definición ve a la obligación como el todo, es un vínculo jurídico. Ahora, la segunda definición, vamos a dibujar otra vez este diagramita. La segunda definición define, vaya, a la obligación desde la perspectiva del acreedor. El acreedor va a ser el triángulo. Entonces, en la segunda definición, nosotros definimos a la obligación desde la perspectiva del acreedor. Para un acreedor, para el triangulito, la obligación es una relación jurídica que le otorga al acreedor, al triangulito, la facultad de exigir al deudor, al círculo, el deudor va a ser el círculo, el cumplimiento de una determinada conducta. Es decir, desde la perspectiva del triángulo, desde la perspectiva del acreedor, la obligación es un vínculo jurídico, una relación jurídica que le otorga una facultad, un derecho de exigirle al deudor una determinada conducta. Es decir, desde la perspectiva del acreedor, desde la perspectiva del triangulito, la obligación es una facultad, es un derecho. ¿Por qué? Porque el acreedor, que es el triangulito, es una de las dos partes dentro de una obligación, un acreedor, un deudor. Desde la perspectiva del acreedor, él no está obligado a nada, él no tiene que hacer nada, sino que más bien tiene un derecho de exigir algo. Piénsenlo de esta forma. Juan, me dice que me compra mi casa por 20,000 pesos. En este primer caso, en el que supongamos que yo no tengo ninguna obligación, yo no tengo nada, pues Juan me tiene que dar a mí el dinero. Yo le tengo que exigir a Juan que me dé el dinero para que yo le suelte la casa. Desde mi perspectiva como acreedor, esta obligación, este vínculo jurídico, me otorga a mí un derecho, el derecho de exigirle a Juan que me pague. O piénsenlo de esta manera también. Supongan que, por ejemplo, alguien le rompe la ventana de su casa. Ustedes, desde la perspectiva como acreedor que tienen el derecho de exigir al que les rompió el vidrio que les repare el vidrio. Ustedes no tienen que hacer nada, únicamente tienen un derecho, una facultad de exigirle a la otra persona una determinada conducta. Entonces, desde la perspectiva del triangulito, desde la perspectiva del acreedor, la obligación es una facultad, es un derecho de exigirle a la otra persona una determinada conducta.
Y finalmente la tercera definición, vamos a dibujarlo un poquito aquí, espero que sí se vea, a nuestro triangulito y a nuestro círculo. De la tercera definición, define a la obligación, pero ahora desde la perspectiva del circulito, desde la perspectiva del deudor, y nos dice que la obligación es el deber que tiene el deudor de realizar a favor del acreedor una prestación determinada que puede ser un dar, un hacer o un no hacer. Es decir, desde la perspectiva del deudor no hay un derecho, no hay una facultad. El deudor no puede exigir nada, porque el deudor es el que está constreñido, es el que está obligado precisamente a realizar, a ejecutar en favor del triangulito, en favor del acreedor, una prestación que puede ser un dar, un hacer o un no hacer. Juan me tiene que dar a mi dinero. Juan no me puede exigir nada a mí. En este ejemplo ya no. O sea, ya en la realidad sí me podría exigir que yo le dé la casa, ¿no? Pero en un ejemplo ya no. Juan no me puede exigir nada. Yo tengo el derecho de exigirle a Juan que me pague. Y Juan está constreñido, está obligado a pagarme. Él está obligado, él está constreñido a realizar en mi favor una prestación. Y en este caso es una prestación de dar. Me tiene que dar dinero. Por ejemplo, si alguien les rompe la ventana de su casa, ustedes tienen el derecho de exigirles que les repare la ventana. Pero supongamos que a ustedes les rompió la ventana Mario. Pues Mario no les puede exigir nada a ustedes. Mario está obligado, está constreñido a realizar en favor de ustedes una prestación, que puede ser en este caso un dar, a lo mejor que les dé un vidrio nuevo, o un hacer, que puede ser que les repare la ventana. Entonces, desde la perspectiva del acreedor, la obligación es facultad, es derecho. Desde la perspectiva del deudor, la obligación es precisamente un deber, una constricción, una obligación de ejecutar una determinada conducta, que es una prestación que puede ser un dar, un hacer o un no hacer. Esas son las primeras tres definiciones. Les digo, depende de la perspectiva. La primera lo ve como el todo, la segunda lo ve desde la perspectiva del acreedor y la tercera desde la perspectiva del deudor. Pero ahora bien, para hacer una definición, para hacer pues sí, algo que abarque todo y que nos deje satisfechos a todos y que no sea cuestión de perspectivas, ¿qué es una obligación tal cual? La obligación la vamos a definir como la relación jurídica en virtud de la cual una persona denominada acreedor o sujeto activo, que es el triangulito, tiene el derecho de exigir a otra persona llamada deudor o sujeto pasivo, que es el circulito, una prestación determinada que puede consistir en un dar, en un hacer o en un no hacer. Eso es la obligación. La obligación es una relación jurídica entre dos sujetos en la cual uno es el acreedor, que tiene el derecho de exigirle al otro, que es el deudor, una prestación que puede ser un dar, un hacer o un hacer. Si se dan cuenta, esta definición ya engloba las anteriores. Las tres anteriores las engloba en una sola, porque nos dice que es una relación jurídica, nos dice que hay un sujeto que es el acreedor, que tiene un derecho de exigirle a otra persona, y nos dice que hay un deudor que tiene un deber de hacer en favor del acreedor, en favor de la primera persona, una prestación que puede ser un dar, un hacer o un hacer. Esta definición, este concepto ya engloba todo lo que es la obligación. Y entonces, a partir de esto, podemos decir que obligaciones hay muchísimas en el mundo jurídico, porque son diversas relaciones jurídicas que se van haciendo en la cual una parte tiene un derecho y la otra tiene un deber de cumplir una prestación. Ahora bien, es siempre, supongamos, no sé, se me ocurre, ah, no sé, mi amiga María quedó de que me va a regalar su patineta. En este caso, pues yo soy el acreedor porque yo le puedo exigir que me dé la patineta y María me puede decir, ella es la que está obligada, es el sujeto pasivo, es la deudora, porque ella es la que me tiene que dar la patineta. Pero ahora, ¿qué pasa si de repente María me dice, oye, ¿sabes que ya lo pensé bien? No te la regalo, te la quiero vender, te la vendo a 20 pesos. En ese caso, aunque María en principio era la deudora y yo era el acreedor, dentro de este mismo vínculo jurídico, dentro de esta misma obligación, puede ser que ambos seamos tanto acreedor como deudor. María es deudora y yo soy acreedor en el sentido de que María me tiene que dar la patineta y yo tengo el derecho de exigirla. Pero si acordamos que yo le voy a comprar la patineta, yo también voy a ser deudor y María también va a ser acreedora en el sentido de que yo voy a estar obligado a pagarle la patineta y María tiene el derecho de exigirme ese pago. Entonces, no se confundan de que
uno es acreedor y uno es deudor siempre a fuerzas y para toda la vida. No. Puede ser que dentro de la misma obligación, dentro del mismo vínculo jurídico, ambos sean tanto acreedor como deudor, pero depende de la prestación. Hay que ir viendo prestación por prestación quién es el acreedor, quién es el deudor, quién es el acreedor, quién es el deudor. Ya una vez analizando eso, podremos determinar quién le debe a quién y quién tiene el derecho de exigirlo. Pero, insisto, dentro del mismo vínculo, dentro de la misma obligación, puede que ambas personas tengan ambas calidades. Ahora bien, hay que diferenciar deber jurídico de obligación, que no es lo mismo. El deber jurídico es un concepto jurídico fundamental. El deber jurídico en un sentido amplio se refiere a la necesidad de vigilar, de observar una conducta conforme a una norma de derecho. Es decir, lo que nosotros tenemos todas las personas con la ley no son obligaciones, son deberes jurídicos. El deber jurídico en un sentido amplio es que tu conducta se apegue a la ley y estar vigilando que todos nos apeguemos a la ley. Entonces, cuando sus papás les digan, ¿es tu obligación obedecerme? No, no, no es mi obligación, es mi deber jurídico, en un sentido amplio. Ahora, este deber jurídico en un sentido amplio se divide en dos, deber jurídico en sentido estricto y obligación. El deber jurídico en un sentido estricto es la necesidad de observar voluntariamente una conducta conforme a lo que prescribe una norma de derecho, ya a favor de una persona determinada o de una persona indeterminada. Es decir, el deber jurídico en sentido amplio es que todos tenemos que obedecer al derecho. El deber jurídico en un sentido estricto es que tú voluntariamente tienes la necesidad de observar que la conducta de las personas, sea en favor de alguien determinado o alguien indeterminado, sea conforme a derecho. Es decir, todas las disciplinas jurídicas se van a encontrar en el deber jurídico en un sentido estricto al momento en el que hablamos de casos. Al momento en el cual nosotros, por ejemplo, exigimos que alguien no se pase el alto, al momento en el cual exigimos alimentos, cuando exigimos que se le pague un salario a un trabajador, todo eso es un deber jurídico en sentido estricto. ¿Por qué? Porque nosotros, juristas, abogadas, abogados, abogades, voluntariamente decimos, a ver, yo quiero que la conducta de estas personas sea conforme a derecho. Esto es porque yo voluntariamente estoy buscando que la conducta humana se apegue a la norma, sea en favor de alguien determinado, sea en favor de un trabajador, sea en favor de una madre, sea en favor de un niño, yo qué sé, o sea en favor de que alguien indeterminado. Por ejemplo, en el derecho penal, el abogado o la abogada busca que la persona no robe, ya sea en favor de alguien que lo denunció o sea en favor de toda la sociedad. No queremos que le roben a nadie. Ahora, la obligación ya es la necesidad jurídica que tiene el deudor, una persona nada más, de realizar en favor de su acreedor, una persona nada más, una prestación de dar, hacer o no hacer. Es decir, la obligación ya es algo particular y que solamente engloba a dos sujetos, deudor-acreedor. No estamos nosotros buscando que las personas se apeguen al derecho, no. La obligación es estrictamente ese vínculo jurídico entre dos sujetos que los une, uno a cumplir, otro a exigir. Hasta ahí. Si se dan cuenta, la obligación es exclusivamente un vínculo, una disciplina sola, está totalmente aparte del deber jurídico en sentido estricto. Por ejemplo, se dice comúnmente, por ejemplo, en el derecho laboral, las obligaciones patronales, ya poniéndonos en un sentido civilista y muy estricto, no serían obligaciones patronales, serían deberes jurídicos en sentido estricto de los patrones, porque los patrones tienen que cumplir deberes y nosotros buscamos que cumplan esos deberes conforme a derecho. La obligación es únicamente entre dos sujetos ya particularmente en el cual se exigen recíprocamente. Ejemplo, en el ámbito laboral, todos los patrones tienen que inscribir a sus trabajadores al Seguro Social. Ese es un deber jurídico en sentido estricto. Si ya a mí un trabajador me busca y me dice, oye, mi patrón no me tiene inscrito a mí y eso es su deber, entonces ahí ya se configura una obligación porque ya son dos personas nada más. Es el trabajador Mario y el patrón Pedro. O sea, ya nada más es un vínculo particular. El quid para diferenciar deber jurídico en sentido estricto y obligación es que la obligación es particular, es el caso en concreto, es nada más dos sujetos. El deber jurídico en sentido estricto es que nosotros buscamos que se apegue el actuar de las personas a la norma de derecho en todo momento, en todo lugar, sea persona determinada o indeterminada. Es decir, el deber jurídico en sentido estricto es algo más general del derecho, es algo más abstracto. Y es lo que el abogado, la abogada, el jurista casi siempre está buscando, o más bien siempre busca. La obligación ya es algo muy particular, muy específico. Ahora, ¿qué elementos tiene la obligación? Los voy a ir desglosando en varios videos. Número uno, sujetos, que son el acreedor y el deudor.
los objetos, que son tres, el directo, que es la creación y transmisión de derechos y obligaciones, y el indirecto, que es la conducta per se, que es el dar, hacer o nacer, y la cosa material, y finalmente la relación jurídica. Los iré desglosando porque son muy profundos, son muy amplios los temas, pero para que los tengan anotados. Elementos de la obligación: sujetos, objetos, relación jurídica. Sujetos, acreedor, deudor; objetos, directo, indirecto y la cosa material, y la relación jurídica. Estas son las referencias que yo les dejaría para que puedan profundizar más en lo que es la obligación, y así quieren ver el contexto histórico, cómo surge en Roma, la definición en latín y todo eso. Pueden consultar esos libros. Sobre todo yo les recomiendo, todos son muy buenos, pero sobre todo les recomiendo el de la profesora María del Carmen Montoya, es muy bueno, y pues además es guía de todos los que estudiamos Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Se los mega recomiendo, es muy bueno. Y bueno, hasta aquí llegaría este video de lo que es una obligación. Espero que les sea de mucha utilidad, y porque a veces es un concepto fundamental del derecho. Cuídense mucho, que les sea de utilidad el video, que tengan una excelente semana y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta la próxima.